Hay mañanas en las que despertarse no es simplemente abrir los ojos, sino volver a ser consciente de que estás aquí. Respiras, escuchas el silencio o los primeros ruidos del día y por un momento parece que todo está en pausa. Pero esa pausa dura poco. El mundo empieza a empujar. El teléfono vibra, la agenda te espera, las expectativas propias y ajenas se cuelan antes del primer café y sin darte cuenta, tu mente ya está fuera de ti, corriendo detrás de todo lo que no puedes controlar. Eso desgasta. Esa dispersión emocional, ese intento inútil por gestionar lo externo, agota más que cualquier jornada laboral. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, incluso antes de levantarte, hay una pregunta que puede cambiar por completo tu manera de empezar el día. ¿Qué está realmente bajo mi control hoy? No es una pregunta retórica, es una brújula. En un mundo que gira sin pedir permiso, recuperar el sentido de lo que sí depende de ti es un acto de poder emocional. No puedes controlar si alguien te va a hablar con cortesía o con desdén, pero puedes decidir no reaccionar con la misma violencia. No puedes impedir que haya tráfico o que el clima te juegue en contra, pero puedes elegir con qué actitud vas a transitar ese malestar. No puedes garantizar que todo salga como planeaste, pero sí puedes optar por no perder tu centro cuando eso ocurra. Esta conciencia no es un escudo para evitar el sufrimiento, tampoco es resignación, es madurez emocional. Saber lo que puedes controlar y lo que no es una de las habilidades más profundas que puede desarrollar un ser humano. Es un aprendizaje que cuesta, porque muchas veces preferimos luchar contra lo imposible antes que asumir lo posible. Pero esa lucha constante con lo incontrolable tiene un precio muy alto, tu paz. La mente, cuando se habitúa a enfocarse en lo que no puede cambiar, cae en la impotencia aprendida. Es como empujar una puerta que siempre está cerrada. Acabas creyendo que no puedes abrir ninguna. En cambio, si cada mañana diriges tu atención hacia aquello que sí está bajo tu poder, tus pensamientos, tus actos, tus elecciones, empiezas a experimentar un tipo de libertad que no depende de las circunstancias. No es grandiosa, no es espectacular, pero es real. Y lo real, aunque modesto, transforma. La próxima vez que despiertes, detente por un instante antes de moverte. Quédate ahí, con los ojos aún pesados, y hazte esa pregunta con honestidad. ¿Qué está bajo mi control hoy? Lo que respondas no cambiará el mundo, pero puede cambiarte a ti. Y cuando tú cambias, aunque sea un poco, el mundo ya no te arrastra del mismo modo. Hay días en los que uno se levanta sin saber bien por qué. No hay dirección, no hay claridad, solo una sucesión de tareas que esperan ser cumplidas como si la vida fuera una lista interminable de casillas por marcar. Hacer esto, hacer aquello, responder, producir, cumplir. Pero en medio de ese automatismo cotidiano ocurre algo silencioso y peligroso. Dejas de habitar tu día y pasas a sobrevivirlo. Te levantas y avanzás sin propósito, como si bastara con no fallar, pero no basta, porque vivir sin propósito es lo más parecido a caminar dormido. Estás ahí, te mueves, respiras, pero algo esencial está ausente, tu intención. Un propósito no es una gran meta ni una frase motivacional escrita en un cuaderno. Es algo más íntimo, más concreto y más sutil. Es una dirección, una forma de responder a la pregunta que nadie nos enseña a hacernos al comenzar el día. ¿Para qué me levanto hoy? ¿Cuál es el sentido que quiero darle a este tiempo que, aunque parezca mucho, es limitado? Cuando no lo defines tú, el mundo lo hace por ti. Y el mundo tiene muchos planes para ti: producir, competir, agradar, rendir. Si no te detienes a poner tu norte, el día se convierte en un campo de batalla donde siempre estás un paso atrás. Establecer un propósito para el día no significa saber todo lo que vas a hacer. Significa más bien reconocer qué quieres que quede en ti cuando el día termine. ¿Qué sería suficiente para que hoy valga la pena? Tal vez no sea algo heroico. Tal vez sea escuchar de verdad a alguien, terminar eso que llevas semanas postergando,
perdonarte una culpa antigua, cuidar tu salud con un poco más de conciencia. Un solo acto, una sola decisión con sentido puede transformar todo el día. Porque no es el tamaño del propósito lo que cuenta, sino su capacidad de conectarte con quien deseas ser. Hay una diferencia enorme entre vivir por inercia y vivir con intención. La primera desgasta, la segunda nutre. La primera te empuja, la segunda te guía. Y ese propósito que eliges por la mañana no tiene que gritar. Puede ser silencioso, puede ser tuyo y de nadie más, pero si es real lo sentirás como un ancla en medio del ruido. A lo largo del día, cuando el estrés aparezca, cuando te cueste seguir, cuando sientas que nada tiene mucho sentido, puedes volver a ese propósito inicial. Y eso basta. No como una obligación, sino como un recordatorio. Hoy elegiste vivir con dirección. No serás perfecto, pero no estás perdido. No estás simplemente reaccionando. Estás decidiendo. Hay una tendencia muy humana, casi instintiva, a negar que las cosas pueden salir mal. Uno se despierta y, sin pensarlo, da por hecho que todo irá según lo previsto. Y no porque lo crea profundamente, sino porque admitir lo contrario produce una inquietud que preferimos evitar. Pero evitar pensar en las dificultades no las impide. Solo nos toma más desprevenidos. Por eso, una de las prácticas más maduras que se puede incorporar a una rutina matinal no es buscar protección, sino preparación. No desde el miedo, sino desde la lucidez. Anticipar con calma los posibles obstáculos del día. Esto no significa entrar en una espiral de pensamientos catastróficos. No se trata de alimentar la ansiedad, sino de fortalecer la mente. La diferencia está en el lugar desde donde lo haces. La ansiedad imagina lo peor y se bloquea. La mente entrenada imagina lo posible y se organiza. Preguntarte al comenzar el día, ¿qué podría interrumpir mi tranquilidad hoy? No es un ejercicio pesimista, sino estratégico. Porque cuando lo imprevisto sucede, y siempre sucede, no te desarma, te encuentra en una posición diferente. No como alguien que reacciona sin control, sino como alguien que ya ha considerado esa posibilidad y ha elegido cómo actuaría. Hay un tipo de serenidad que no se alcanza evitando los problemas, sino enfrentándolos antes de que lleguen. Imaginar, por ejemplo, que cierta conversación puede escalar en tensión, o que esa tarea pendiente podría retrasarse más de lo esperado, o que una noticia inesperada puede alterar tu ánimo. Cuando lo piensas con antelación, tu sistema emocional ya no lo vive como una amenaza desconocida, sino como un evento previsto. Y lo previsto, aunque no se puede evitar, se sufre menos. No porque duela menos, sino porque no sorprende tanto. Este tipo de preparación mental fortalece una de las habilidades más importantes de la vida emocional adulta, la flexibilidad. Quien espera que todo sea perfecto se quiebra ante la primera imperfección. Pero quien sabe que las imperfecciones llegarán y que incluso así puede mantener su centro, cultiva un tipo de estabilidad que no depende del entorno. Esa estabilidad no es dureza, no es indiferencia, es madurez. Muchas veces el miedo al futuro no nace del futuro mismo, sino de sentir que no serás capaz de enfrentarlo. Pero si cada mañana entrenas la idea de que, aunque aparezcan dificultades, no estás en manos del azar, sino en contacto con tus propios recursos, ese miedo se debilita. No desaparece del todo, porque el miedo también cuida, pero deja de paralizarte. La mente que anticipa no sufre más, sufre mejor. Sufre con más dignidad, con más comprensión, con más espacio interno, para no desbordarse. Y en un mundo que no podemos controlar, tener ese espacio vale más que cualquier garantía externa. Pensar en la muerte incomoda. A veces se la esquiva con humor, otras con espiritualidad apresurada, otras con una fe ciega en la longevidad o la medicina. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, la verdad permanece inalterable. Vamos a morir. Y cuanto más evitamos esa conciencia, más desperdiciamos lo único que verdaderamente poseemos, el presente.
No se trata de dramatizar ni de vivir con una angustia existencial permanente, sino de recordar al menos una vez cada mañana que esto se termina, que no es un ensayo, no es una repetición, no es un simulacro, es la vida y está ocurriendo ahora. La muerte, cuando se la piensa con madurez, no genera desesperación, genera claridad. De pronto, muchas cosas que parecían urgentes ya no lo son. Y otras que posponías por costumbre o por miedo empiezan a exigir atención. La conciencia de la finitud no es enemiga de la alegría, es su origen más profundo. ¿Cómo puede disfrutarse plenamente algo que se cree eterno? Justamente porque la vida tiene un fin, cada instante puede tener un peso que lo justifique. Cuando sabes que no habrá infinitas oportunidades, eliges con más cuidado, dices lo que importa, callas lo que no. Amas con menos orgullo, terminas con menos culpa. Perdón y gratitud se vuelven verbos activos, no ideas decorativas. Comenzar el día con la conciencia de que podrías no tener otro no es morboso, es verdadero. Y lo verdadero, aunque duela, libera. Libera de la fantasía de control, del perfeccionismo estéril, del aplazamiento indefinido. No necesitas obsesionarte con la muerte para vivir mejor. Basta con recordarla brevemente y permitir que ese recuerdo te reubique, que te devuelva a ti, a lo esencial. Porque cuando sabes que el tiempo es limitado, lo tratas con respeto. Y hay otra verdad que aparece cuando miras la finitud sin adornos. Tú no sabes cuánto tiempo tienen los que amas, ni tus padres, ni tus hijos, ni tus amigos. Creer que estarán siempre es una ilusión reconfortante, pero peligrosa. Si de verdad aceptas que todo esto tú, ellos, la vida misma tiene un límite, cambia la forma en que priorizas. El amor ya no se posterga, la reconciliación ya no se delega al futuro. La gratitud ya no se dice cuando tenga tiempo, el tiempo es ahora. A veces basta con mirarte al espejo por la mañana y preguntarte si hoy fuera el último, ¿qué merecería realmente tu atención? No para hacer una lista apurada de pendientes, sino para filtrar lo accesorio. No todo lo que duele importa y no todo lo que importa duele. Pero solo desde la conciencia de que esto se acaba, puedes discernir entre una cosa y otra. Pensar en la muerte no te hace más oscuro, te hace más real. Y en un mundo donde sobran máscaras, ser real ya es una forma de valentía. Una de las trampas más persistentes en la vida cotidiana es la ilusión de que reaccionar rápido es signo de inteligencia o de fuerza. Cuanto más veloz la respuesta, más eficiente pareces. En el trabajo, en las discusiones, incluso en los vínculos más íntimos, la rapidez se confunde con claridad. Pero en realidad, muchas veces, la reacción inmediata es solo un reflejo de una mente desbordada, no una decisión consciente. Comenzar el día sin revisar ese impulso puede convertirse en una cadena de respuestas impulsivas que al final de la jornada dejan agotamiento, culpa y conflictos innecesarios. Hay una verdad simple pero profundamente transformadora. Entre lo que sucede y cómo respondes, hay un espacio. Y ese espacio no es vacío, es libertad. En ese intervalo diminuto se juega tu integridad, tu capacidad de no actuar como una extensión automática de tus emociones. Respirar antes de responder, pausar antes de actuar. No es debilidad ni evasión, es autocuidado, es respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Por la mañana, cuando aún estás cargando las emociones del sueño, las tensiones del cuerpo, las preocupaciones anticipadas, es especialmente importante recordar que no estás obligado a responder de inmediato a nada, ni al mensaje que llegó durante la noche, ni a la exigencia que golpea temprano, ni siquiera a tu propio diálogo interno más severo. Puedes esperar, puedes pensar, puedes preguntarte ¿desde dónde quiero responder a esto? Porque si respondes desde la urgencia, probablemente respondas desde el miedo, la irritación o la confusión. La impulsividad no es solo levantar la voz o actuar sin pensar, también es decidir sin tener claridad. Es
Asumir sin verificar. Es moverse sin dirección. Y lo que se gana en velocidad muchas veces se pierde en profundidad. Cuando haces de la pausa un hábito, descubres algo esencial. La mayoría de las situaciones no requieren una respuesta inmediata, requieren una presencia lúcida. Y la lucidez no nace del apuro, nace de la contemplación. Esto no significa que debas desconectarte del mundo ni que debas convertirte en alguien frío o calculador. Al contrario, significa que eliges el momento y el tono desde un lugar más adulto, más enraizado en tu propio eje. No eres un botón que alguien puede apretar para provocar una reacción. Eres una persona que, incluso en medio del conflicto, puede decidir cuándo y cómo hablar, cuándo y cómo actuar. Al comenzar el día, recordarte esto puede marcar una diferencia profunda, porque en esa primera respuesta del día a ti mismo, a otro, al mundo, se define una dirección emocional. Y cuando eliges no reaccionar, sino responder, te estás tratando con respeto. Estás dándole al día la oportunidad de ser vivido desde la conciencia, no desde el impulso. Una de las raíces más profundas del sufrimiento cotidiano es la necesidad de agradar. No se manifiesta siempre de forma obvia. A veces se disfraza de cortesía, de amabilidad excesiva, de silencios prudentes, pero por debajo de esos gestos, muchas veces se esconde una angustia. ¿Qué pensarán de mí si no cumplo con sus expectativas? Vivir así es estar en deuda constante con los otros, incluso cuando no te lo piden. Es regalar tu energía a una causa invisible y agotadora, la aprobación ajena. Empezar el día arrastrando esa necesidad es como cargar una mochila llena de espejos rotos. Vas buscando en los rostros de los demás una señal de aceptación, un gesto que confirme que estás bien, que no te van a rechazar. Pero esos espejos no devuelven una imagen nítida, devuelven fragmentos, distorsiones, juicios cambiantes, y tú te pierdes en esa imagen rota, olvidando quién eres cuando nadie te está mirando. Liberarse de la necesidad de aprobación no es un acto de rebeldía, es un acto de madurez. No significa volverse indiferente ni grosero, no significa no escuchar, significa simplemente dejar de vivir como si el juicio de los demás fuera más importante que tu coherencia interna. Cuando comienzas el día recordando que tu valor no depende de ser entendido, aceptado o aplaudido, algo cambia. La presión baja, el aire entra con más fluidez. Tus decisiones empiezan a tener raíz, no solo estrategia. La búsqueda constante de validación tiene un costo emocional alto, porque te obliga a actuar contra ti mismo en pequeñas dosis diarias. Dices sí cuando quieres decir no, callas cuando algo en ti pide hablar, te ríes por compromiso, te adaptas a formas de ser que no te pertenecen. Todo eso parece inofensivo, pero es erosión lenta del yo, erosión de tu verdad. La práctica entonces no es dejar de importar a los demás, es dejar de sacrificarte para pertenecer a cualquier precio. Cada mañana puedes preguntarte, ¿estoy dispuesto a ser quien soy, incluso si eso no le gusta a todos? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata, pero abre una grieta en la máscara, y por esa grieta entra la libertad. Aceptar que no gustarás a todos no es pesimismo, es realismo emocional. A veces tu verdad incomodará, tu límite será malinterpretado, tu cambio será visto como amenaza. Y está bien, si vives desde tu eje, si tus valores están presentes, si tu acción está en coherencia con tu conciencia, entonces no necesitas ser entendido para estar en paz. Comenzar el día con este recordatorio es elegir vivir de dentro hacia afuera, no como reacción al otro, sino como afirmación de lo que eres. Y eso, aunque nadie lo vea, es un triunfo silencioso que sostiene la dignidad. Hay un gesto aparentemente sencillo que, cuando se convierte en hábito, transforma el modo en que te habitas a ti mismo. Escribir, no para mostrar, no para publicar, no para que alguien lo lea. Escribir para ti, para aclarar, para entender, para ordenar el caos
que muchas veces se instala en la mente apenas comienza el día. Porque la mente humana no es lineal, ni limpia, ni precisa. Es un flujo confuso de ideas, emociones, recuerdos, anticipaciones. Y si no le das una forma, una estructura, una contención, termina controlándote en lugar de acompañarte. Al escribir tus pensamientos, al iniciar el día, incluso aunque no sepas qué decir, estás haciendo algo profundamente terapéutico. Estás creando una pausa entre lo que sientes y lo que haces. Estás mirando tu mundo interno con una distancia respetuosa, no para juzgarlo, sino para comprenderlo. Y cuando comprendes lo que ocurre dentro de ti, tienes muchas más posibilidades de actuar con inteligencia emocional en lugar de impulsividad. Escribir no resuelve todo, pero revela mucho. A veces basta con poner en palabras una preocupación para que pierda fuerza, o al contrario, para descubrir que no es tan pequeña como pensabas y merece atención. Escribir puede ser el acto de reconocer que algo duele, que algo entusiasma, que algo está estancado. No necesitas ser escritor ni tener grandes ideas, solo necesitas honestidad. Papel, bolígrafo o un teclado, si lo prefieres, y un momento sin juicio. Y ahí, sin buscarlo, aparece una voz que quizás habías estado silenciando. Lo que anotas por la mañana también funciona como una brújula. Te permite establecer intenciones, clarificar prioridades, recordar lo que es esencial, no como una lista de tareas, sino como una conversación contigo mismo, un espacio íntimo donde puedes decirte cosas que no le dirías a nadie más. Esa conversación, repetida en el tiempo, fortalece algo que no siempre se nota desde afuera, tu consistencia interna. No estás a la deriva, te estás escuchando, te estás hablando, te estás tomando en serio. Y hay algo más. Escribir ayuda a frenar, a mirar con más profundidad antes de actuar, a no dejar que el ruido del mundo ahogue tu voz propia. En tiempos donde todo empuja a la inmediatez, regalarte unos minutos para pensar por escrito es un acto de resistencia. No al mundo, sino a la desconexión. Y esa resistencia es necesaria para no volverte un extraño dentro de tu propia vida. La próxima vez que empiece el día, detente un instante, abre una hoja en blanco y deja que lo que está dentro encuentre una forma afuera. Tal vez no cambie el día entero, pero cambiará tu modo de estar en él. Y eso a veces es más que suficiente. Hay una tendencia mental profundamente arraigada que sabotea, casi sin que lo notes, tu bienestar cotidiano, enfocarte en lo que falta, en lo que aún no lograste, en lo que otros tienen y tú no, en lo que debería ser distinto. Esa mirada, repetida cada mañana, instala un estado emocional de escasez que va moldeando tu forma de sentir, de hablar, de relacionarte. Porque cuando crees que siempre te falta algo para estar bien, te vuelves adicto a la expectativa. Y la expectativa no se sacia, solo se posterga. Por eso, comenzar el día con un gesto de gratitud no es ingenuidad ni consuelo barato, es un acto profundamente transformador. No se trata de negar lo que duele, ni de hacer de cuenta que todo está bien. La gratitud no exige felicidad plena. Lo que exige es honestidad, mirar lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí está disponible. A veces es tu cuerpo que sigue sosteniéndote, o esa persona que te escucha sin pedir nada, o la posibilidad de elegir cómo responder, incluso en medio del caos. No es mucho, tal vez, pero es real, y lo real, aunque no deslumbre, sostiene. Hay una diferencia radical entre agradecer por obligación y agradecer con conciencia. La primera es una fórmula vacía, un hábito superficial. La segunda es una práctica que reconfigura tu sistema nervioso, porque al reconocer lo que sí está, entrenas a tu mente para no vivir únicamente desde la carencia, y cuando eso sucede, aparece algo que es raro pero poderoso: serenidad sin euforia. Esa paz que no grita, que no necesita proclamarse, pero que te permite habitar el día con más anclaje. La gratitud también tiene una dimensión ética.
no solo te conecta contigo, sino con los demás. Cuando agradeces, te vuelves más consciente de lo que recibes y por tanto más cuidadoso con lo que das. Agradecer afina tu sensibilidad, vuelve tu trato más humano, más paciente. No porque todo sea perfecto, sino precisamente porque no lo es, porque en medio de la imperfección todavía hay belleza. No necesitas escribir una lista interminable. Basta con detenerte unos segundos al despertar y decir en voz baja, esto ya está. Puede ser un nombre, una sensación, una oportunidad, una memoria, algo que no dependa de lo que viene, sino que ya esté en ti o a tu alrededor. Ese gesto no te hace conformista, te hace consciente. Y desde esa conciencia, las decisiones que tomes durante el día tendrán otra raíz. Vivir agradecido no es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos más todavía para ver todo lo demás que convive con él. Lo doloroso, lo bello, lo incierto, todo eso es la vida. Y poder agradecer en medio de esa mezcla es un signo de fortaleza silenciosa, de esa que no se nota de inmediato, pero que lo cambia todo. Hay algo en la forma en que usamos la palabra que refleja cómo usamos nuestra energía. Hablar es, en muchos sentidos, una forma de exponerse, de ofrecer algo, de llenar el espacio con la propia presencia. Pero cuando lo hacemos sin conciencia, cuando hablamos por hablar, por ansiedad, por necesidad de llenar silencios incómodos o de afirmarnos constantemente, ese hablar se convierte en ruido. Y el ruido, aunque tenga forma de palabras, no comunica, solo agota. Por eso, una práctica tan simple como poderosa es comenzar el día con una intención distinta. Hablar menos y escuchar más. No por timidez ni por inseguridad, sino por respeto, porque en el silencio también hay sabiduría. Y escuchar de verdad es una forma de atención que muy pocos están dispuestos a ofrecer. Escuchar sin interrumpir, sin pensar en lo que vas a decir después, sin querer corregir, convencer o responder de inmediato. Escuchar para entender, no para reaccionar. La mayoría de los conflictos no escalan por la diferencia de ideas, sino por la imposibilidad de sentirse escuchados. Y cuando tú eliges ser ese espacio donde el otro puede hablar sin ser juzgado, estás haciendo algo extraordinario. Estás rompiendo una cadena de reactividad. Estás abriendo una pausa en la cual puede nacer algo nuevo. Comprensión, empatía, incluso reconciliación. Además, cuando hablas menos, tus palabras ganan peso. Cada cosa que dices tiene una raíz, no es un eco automático. No necesitas adornar ni explicar demasiado. Lo que digas será más claro, más firme, más auténtico. Y con el tiempo, eso también impacta cómo te relacionas contigo mismo. Porque no solo escuchas a los demás con más atención, también empiezas a escucharte a ti, a notar tus emociones antes de actuar, a registrar tus pensamientos antes de identificarlos como verdad absoluta. Y esa escucha interna es una de las herramientas más potentes para cultivar equilibrio emocional. El silencio elegido no es vacío, es contención, es pausa fértil, es el terreno donde se siembra lo que realmente importa. Y si aprendes a habitarlo sin miedo, descubrirás que no todo necesita ser dicho, que muchas respuestas llegan solas cuando dejas de forzarlas, que no necesitas demostrar nada a cada instante para valer. Comenzar el día con esta intención, hablar menos, escuchar más, no es una regla rígida, es una invitación a otro modo de estar en el mundo, un modo más presente, más profundo, más conectado. Y aunque no siempre será fácil, con el tiempo notarás algo sutil pero real. Tus relaciones se volverán más serenas, tus decisiones más acertadas y tu vínculo contigo mismo más verdadero.